Gracias. Me encantan los hombres curiosos. Les voy a leer un poema que yo digo que es poesía, pero no sé nada de poesía, pero quise escribir poesía y pues nada, espero que les guste. Se llama La teoría impuesta, mi construcción molesta. Cuando nací, lo primero que me impusieron fue ser hombre, y lo segundo que me impusieron fue un nombre, por supuesto de hombre. Me impusieron un color, fue obligada a interpretar un difícil e indeseado rol. Masculinizaron mi cuerpo con una ropa que nunca quise vestir y que siempre odiaba lucir. Me impusieron los juegos que debía jugar y los juguetes que tenía que usar. Me dijeron que llorar era propio de las mujeres y las nenitas. Que lo peor que le podría pasar a una familia es que algún integrante resultara mariquita, pues esto sería un gran motivo para provocar un paro cardíaco hasta en la abuelita. Porque no soportaría encontrar a su querido nieto macho convertida en toda una muñeca y ella con ganas de verlo como un macho. Me impusieron una precaria educación, machista, patriarcal, prejuiciosa, doble moral, donde predomina la religión, los modelos binarios y la discriminación. Pero un día dije, basta ya de tanta imposición. Ahora soy yo la que dirijo mi construcción. Y entonces empecé a andar por caminos que me llevaron a desarrollar mi identidad en lo femenino. Pensando que había logrado lo que quería, me di cuenta que aún la sociedad sobre mi cuerpo se imponía. Qué desgracia tan infinita la mía. Que si quería encajar, ser aceptada, parecer la modelo de maquillaje Ésica, mi figura debería ser alta, blanca, esbelta y atlética. Ahora debía ser perfecta, ensiliconada, delicada, ultrafemenina, suave, bella, sumisa, dócil, hogareña, maquillada, entaconada, y que ni por el putas tendría que estar gorda, musculosa, calva, espaldona, barrosa, fea o barbada. La televisión me impuso que si sufría de acné tenía que dormirme maquillada. Maquillada, sí, maquillada. Alguna vez una marica harta y mala y atrevida me dijo un día, a ver querida, ¿me darás el impuesto o te apuñalo con esto? El derecho de admisión convierte mi ser en prohibición. Me impusieron mantenerme bien puestecita, como las lindas señoritas. Sentarme con las piernas cerradas para no mostrar las tangas ni las huevas operadas. En fin, exposición tras exposición se vuelve un ejercicio de violencia y de invasión. Esto no más, basta ya. Pues digamos que cuando escribí esto pensaba pues que es un fracaso realmente tratar de ser hombre o mujer. O, no sé, tú tienes una versión de la historia y te piensas una vida distinta. Tratar de encajar en un lado o en otro resulta ser desgastante y frustrante. Entonces decidí que quería ser una mujer diferente, quería construirme con cosas femeninas, pero también sin perder como esa esencia de lo masculino. Y como en un cuerpo que yo lo llamaría como intergénero, puede pasar tantas cosas y puede haber tanto. Y me di cuenta que el problema ni siquiera era yo. El problema es la idea de la idea equivocada que otras personas tienen sobre mi cuerpo. Y de cómo el cuerpo me enseñaron a que mi cuerpo era normal, a sentirme mal, a sentir vergüenza, pero sobre todo a sentir miedo. Sí, bueno. Bueno, probando sonidos. Yo lo entrevistaré a él. No, miren, es evidente, digamos, que en el centro de la cotidianidad de todos nosotros está el cuerpo. Y por lo tanto, ese cuerpo es un objetivo sistemático de todas las cosas o de todas las instituciones que nos quieren educar.
Y la educación, por supuesto, en general, la educación no es la más liberal de las instituciones de ninguna sociedad, porque ninguna sociedad quiere, digamos, educar individuos que vayan a cuestionarla a sí misma. Y por supuesto uno de los controles más grandes que hay sobre el cuerpo, son muchos los controles que hay. Uno es el miedo, ¿verdad? Otro es el tedio. ¿Ustedes se acuerdan del cuerpo en los salones de clase? Era inmamable, ¿o no? Era como si no existiera, como si separaran la emoción del proceso de conocimiento. Entonces hay una gran cantidad, digamos, de tecnologías y de formas de controlar el cuerpo. Tú mencionas el miedo, ¿verdad? Yo creo que es verdad. Si tú lo dices, yo creo que no podría decir otra cosa. Pero también es cierto que es que en esta mesa asistimos a una época donde la información está a la disposición de todo el mundo. Y quizás, por lo menos en nuestra sociedad, aun cuando tengamos el procurador que tenemos, que pues, imagínense, está peleando por las cédulas, es que eso ya es una cosa ridícula, perdón, pero bueno, sí, la capacidad de decidir sobre el cuerpo y la propia sexualidad es casi que una cosa que está en primer plano, está, digamos, en todas partes. El control sobre la sexualidad siempre ha existido, el problema es averiguar cuál es el control que está hoy en día imperando. Durante mucho tiempo, y esto lo decía un filósofo muy divertido que se llamaba Michel Foucault, decía, ¿cómo que la gente no habla de sexualidad? ¿Cómo que la historia siempre ha tenido escondida la sexualidad? Por el contrario, no hemos hecho sino hablar de sexualidad sistemáticamente. El problema es identificar cuál es el discurso que tenemos de sexualidad en el tiempo en el que vivimos. Entonces, durante mucho tiempo la religión llenó, digamos, la privacidad de miedos y de cosas ajenas en relación al propio cuerpo. Cuando te veo a ti leyendo con orgullo, con sentido del humor, mamándote gallo sobre tu propio cuerpo y tu propia sexualidad, siento que eres, digamos, un testimonio de que ese miedo ha dejado de existir y que has tomado una decisión sistemática, porque además no solo criticas a tu familia que te decía qué cuerpo debías tener, sino a los estereotipos, digamos, estéticos que debías tener ya como hombre o como mujer. A mí lo que me gustaría es explorar en términos de esa, digamos, de esa libertad y cuáles identificas tú que son los miedos de ahora, porque evidentemente vos ya no tienes miedo y veo a una cantidad de gente que tampoco tiene miedo allá. Voy a decir lo último para digamos, tratar de poner la discusión en el terreno de la libertad. Miren, en 1995 la mayoría de la sociedad norteamericana estaba en contra del matrimonio homosexual. Era la gran mayoría, era 61-62%. Hoy en día es un derecho en todos los estados de la Unión, sí, creo que faltan unos, no estoy muy seguro, pero sé que son la mayoría. Y no solo fue un cambio cultural desde la justicia hacia abajo, sino que hoy en día en Estados Unidos, un país que es abiertamente conservador, más del 65% de la gente está de acuerdo con el matrimonio gay. Si uno se da cuenta de todas las series de televisión que hubo entre 1995 a hoy en día, uno se da cuenta que la homosexualidad y la transformación sexual pasó a primer plano. Es decir, hay comedias, hay dramas, hay una cantidad de cosas que nos pusieron digamos, a conocer esta otra sexualidad y que ya es del común de la gente, y por eso hubo un cambio cultural. Eso para decir que hoy, de alguna manera, así estemos como en la nacional en los años 70, con materias en primero, en tercero, en séptimo y en octavo semestre, sí hay una mayor libertad. Bueno, yo pienso que el miedo, ¿de dónde surge el miedo, no? El miedo del miedo. El miedo desestabiliza, y el miedo frustra, y el miedo debilita. Entonces, y todo empieza desde uno, ¿no? De si yo no me acepto, de si no tengo el suficiente amor propio, el si no logro reconocerme, sin esperar que otras personas sean las que me reconozcan, si estoy esperando siempre el criterio de los demás, si estoy esperando siempre de lograr ser y esa aceptación, siempre existe miedo. Y el miedo parte del cuerpo propio, del miedo que me tengo, del miedo que le tengo a mi pene, del miedo que le tengo a mi vagina, del miedo a tocarme el ano, a sentirme mis fluidos. Hay un miedo, un asco. Nos enseñaron
a sentir asco por nuestros cuerpos, nos enseñan a sentir miedo, nos enseñan a sentir que el cuerpo es algo fastidioso y que además la sexualidad y la genitalidad es solamente para procrear, ¿sí? Y el resto no es válido, o sea, no importa el placer si ya se es familia, ¿no? Y eso es lo que importa. Entonces hay un miedo que resulta que el miedo que uno se tiene resulta afectando a las otras personas, a los que no se tienen miedo. Y entonces ese miedo es el que a mí me hace timbrar y yo digo, uy, mierda, ¿cómo la otra sí puede ser? Y entonces es tan diferente que me da angustia que esté acá, ¿sí? Entonces, no, es mejor rechazar, discriminar, juzgar y decir, y burlarme además, y conseguir gente que está igual de cagada de susto que uno, que tiene el mismo miedo, para entonces empezar a señalar entre todos, gente que tiene todos los mismos miedos, pero que no son capaces de enfrentarlos. Y es el miedo de conocerse, de pararse desnudos frente a un espejo y ver su cuerpo en toda su dimensión y sentirse. Saben, a veces la gente piensa que una persona trans es como acá afuera es una cosa, pero allá va y se cambia la peluca y entonces acá soy Daniela, pero resulta que cuando llega a la casa, no sé, soy Roberto, entonces, y resulta que no, yo me maquillo, me pongo regia y el sombrero y no sé qué, pero cuando llego a la casa yo me quito toda la ropa, me quito las tangas y soy más Daniela todavía. Entonces es como el miedo empieza desde no tener seguridad ni amor propio. Esa es la falta, a veces es como esa falta de entender a las otras personas, de cómo se construyen, de aceptar la diversidad, de abrir las mentes, hace que uno se tenga miedo y le hace que tenga miedo a todo y a todos. ¿Tú a qué le tienes miedo? Yo le tengo miedo al dolor. Yo le tengo mis miedos, digamos, en relación a mi cuerpo. Si acaso había incomodidades, pero en relación a mi cuerpo, no, pero además soy actor, entonces un actor depende, digamos, del conocimiento de su propio cuerpo. Y no, yo no sé, yo te oigo hablar y es como si oyera hablar un discurso que pensé que ya no existía, pero que soy consciente de que existe, ¿me explico? Es increíble como después de los gloriosos 60 y de los gloriosos 70, donde hubo una enorme transformación de la sexualidad, todavía haya en nuestra sociedad, digamos, el temor al propio cuerpo, a la ignorancia. A veces incluso alcanzo a pensar que a veces incluso, yo veo a mi hijo que tiene 18 años y yo creo que desde los 2 años está viendo porno en internet. Es que yo creo que ya está aburrido del pinche porno, es que ya no hay forma, ya no hay escándalo, ¿verdad? Ya no hay una relación de escándalo con esa, digamos, con la exposición del cuerpo. Hace poco oía una noticia que decían que hasta Playboy iba a dejar de publicar mujeres en pelotas porque ya no era negocio, que les iba a tocar volver a la literatura para ver si vendían, porque está la sobreexposición que a mí se me antoja que el miedo que le tenemos hoy en día es a que perdamos el escándalo al sexo, pero puede ser una hipótesis mía, porque el día que le perdamos el miedo digamos, el día que aceptemos que ya ese miedo no existe, pues imagínense la cantidad de discursos que se acaban. Uno es de los cirujanos plásticos, si se desfetichiza la genitalidad, pues eso se acaba un negocio muy grande y mucha gente además se quedaría sin discurso. La industria del porno, por ejemplo. La industria del porno, pero hoy la industria creo que es la primera vez que está decreciendo por el libre acceso que tiene el porno y cada vez está más jodido cada día está más jodido ser escandaloso con el porno, porque es que, pues, digamos, ¿cuántas posiciones puede haber, para ser sinceros? Si tú te metes en internet ahí, vas a encontrar 1000 páginas de libre y completo acceso a la pornografía, por lo tanto el negocio también se está acabando. Entonces, yo creo que yo creo que el miedo a la sexualidad está pasando, pero no podría estar completamente seguro. Creo que Colombia tiene un problema de machismo todavía sistemático, todavía muy complicado, todavía, digamos, transversal a todas las clases sociales. En relación al transformismo, pues sí, todavía, pero ya por ejemplo Canal Capital tiene una presentadora, ¿o no?
¿cierto? Sí, pero pues Sí, no, a mí me entrevistaron, a mí me entrevistó una chica que era transformista. Y todavía sí existe cierta oscuridad, pero yo tiendo a pensar que las cosas se están, digamos, se están dignificando a través de decisiones como la tuya, como la de ustedes, que finalmente hoy en día es más posible superar esos miedos. Y casi que lo que yo diría es, mano, a lo mejor cada vez hay menos miedo y vamos a tener que empezarle a tener miedo a otras cosas, pero no sé. Pues no sé, yo siento que aunque sí hay como digamos visibilización del sector, por ejemplo ahora de las mujeres trans, realmente el camino falta mucho, digamos que se ha logrado abrir como espacios y se ha logrado avanzar, ¿sí? Pero yo siento que eso primero es una lucha de años, que ha sido de años, realmente no ha sido, mucha gente muchas veces dice, no, es que gracias al gobierno de ahora es que las mujeres trans tienen empleo, no sé qué, y realmente no es así, ha sido una lucha desde hace de 20 años atrás de mujeres trans que hicieron la pela y que visibilizaron los problemas y que sí se han logrado abrir espacios, pero yo siento que además buscan lo trans y además hay un prototipo de trans que buscan, ¿no? Entonces es la niña que se ve otra femenina, regia, operada, no sé qué, pero hay otras trans que no tienen ese prototipo de mujer trans, entonces es así, no es la que no es tan agraciada y que tiene más barbita, pues entonces es así, dejémosla ya en la calle, ¿no? De ella sí no hablamos y siento que eso pasa, ¿sabes? Entonces las contrataciones, por ejemplo, ahorita hay muchos contratos para servidoras públicas y en espacios distritales, institucionales, pero tienen cierto perfil, ¿no? Pero hay mujeres trans en la calle que realmente están llenas de miedo porque toda la sociedad todo el tiempo mantiene dándole duro y no es una cosa que sea victimizante ni nada, pero sí pasa todo el tiempo, ¿no? Aún no queriéndose uno poner en situación de víctima, resulta que todo el tiempo pasa, o sea, muchas veces con toda la seguridad que yo tengo, pero a veces tengo un miedo a mi voz, te lo juro que ir a una tienda a mí me resulta tan difícil muchas veces de saber que yo voy a hablar y me van a decir señor, a mí eso primero me dan ganas de romperle los vidrios de la vitrina y no es que sea violenta, sino que es que como, o sea, por favor, sí, lo ven a uno pues como una mujer, porque él es el señor que necesita, sí, entonces como señorita, caballerita, es una cosa violenta, tan fuerte que uno dice, pero yo no me estoy metiendo con usted, vengo a hacer una compra, ¿por qué? Pero eso no necesariamente es una agresión, ¿o sí? Totalmente, pues si yo me construyo, odio que me digan señor, o sea... No, de acuerdo, pero tienes que hacérselo saber al otro. Ah, claro, pero pues se supone que, o sea, si yo te veo así, yo no te voy a tratar en femenino, o sea, no sé, como hola, no sé qué, señor, papi, lo que sea, pero no le voy a decir señorita o tan hembra o no sé qué, ¿sí me entiendes? Entonces es como, pues no sé. Sí. Lo que estás diciendo es que hay una cantidad de discursos que están emergiendo que ustedes también, por favor, no quiero además echar más leña al monte, pero también ustedes son responsables, digamos, de educarnos al resto. Yo, en particular, para ser sincero, si tú me dices, dime cómo quieres que te llame, que si yo te llamo, cómo quieres que te llame. Me explico, pero también es parte, digamos, de la ignorancia del resto, que no necesariamente viene del machismo, sino de que hasta ahora estamos comprendiendo esos discursos. Quiero poner, por ejemplo, un ejemplo de otra vez del mismo filósofo, Michel Foucault, que fue el gran historiador de la sexualidad, es de las primeras grandes estrellas digamos, de las grandes celebridades, creo que fue casi que el primero que murió de SIDA. Hay un libro que después fue muy criticado, pero que era un libro bellísimo, que se llama El amigo que no me ayudó a morir, que empezó a mostrarnos al resto que, por supuesto, la variedad sobre la vida sexual enriquecía la vida de todos, no solo la de los géneros, sino la de todos. Y recuerdo concretamente una frase de Foucault que decía, partiendo como de ese orgullo que era de la misma época de Milk y de los años 80, es que estamos ya casi 50 años después de eso, diciendo, no puedo creer, porque en esa época se pensaba que el SIDA era solo para homosexuales, decían, no puedo creer que tenga tanta suerte y esté muriendo de una enfermedad que sea solo para nosotros. Y esos caminos se abrieron porque nos educaron, es decir, porque salieron a decirnos, mire, yo le voy a decir cómo me tiene que llamar, porque yo no sé, pero yo le voy a decir a usted cómo me tiene que llamar.
creo que esos caminos ahí más o menos están abriendo, ¿o no? ¿O estoy completamente equivocado? Pues es que no sé, sí puede pasar que se abra, ¿cierto? Pero yo siento que es como una cosa de doble moral, como abrir las ventanas, ¿sabes? Todas las personas, yo siento que somos como edificios, unos altos, otros grandes, otros robustos, y todas tenemos ventanas, y entonces uno abre la ventana hasta donde quiera ver, ¿sabes? Y mucha gente es como que medio entreabre la ventana como para que le entre aire, pero el resto no, o sea, ve lo que quiere ver y después la cierra. Yo nunca he visto a alguien que corra la ventana de lado a lado y vea realmente cómo son las cosas. ¿Tú estás diciendo que tu condición sí te hace ser clarividente en eso? Es decir, ¿tú no tienes prejuicios? Yo no tengo prejuicios. Bueno, pues muchas veces. No, Maridosa así es. Oiga pues, o sea, por su condición sexual. No, de verdad, pues uno, pues no sé, prejuicios tiene todo el mundo, solo que uno trata de, pues digamos, de combatirlos más fácil, ¿sabes? Como no me tengo miedo a mí mismo, como ya me reconozco, me amo, entonces, y también entiendo, y he estado en situaciones difíciles, pues uno se pone en la situación de las otras personas y logra entender, ¿sabes? Muchas veces uno actúa mal, pero uno también puede tener la oportunidad de decir, o sea, ¿qué pensaría esta persona si fuera yo, si fuera la otra persona la que fuera la agredida, ¿sabes? Y me pondría también, y me pongo en esas situaciones y yo digo, realmente, sí, hay personas que la tenemos clara, ¿sabes? Y que podemos hablarnos acá, es más, mucha de la gente que está acá es porque tiene la disposición de oír de otros temas, pero ¿qué pasa con la gente que acá, y más en un sitio como el Gimnasio Moderno, ¿sabes? Estar acá es como, no sé, cagarles muchos años de historia colombiana. De gente re salido mucho. Claro, todos maricas tapados, todos los que quieras, pero bueno, lo que me refiero es como, pues la idea, perdón, las palabrotas. Pero, o sea, a lo que voy con todo esto es que muchas veces la gente, aún viendo la realidad, o sea, de verdad, a mí me parece que sobra ser la profesora de género en el momento de decir, es que yo soy una chica, ¿por qué no me reconoces como tal? ¿Sabes? O sea, como realmente la gente a veces juzga es porque desconoce lo que tú dices, pero si yo veo algo latente, te lo juro, porque tengo que corroborar eso. No, es que lo que yo quiero decir es que toca generar encuentros, ¿verdad? ¿De qué tipo? De todos. De todos los que queramos, además, porque pues si no queremos, no. Pero tú en tu misma, digamos, conversación te has cambiado de género un par de veces. Sí, claro, a mí me encanta. Bueno, pero tampoco odio la palabra trans, ¿sabes? Por ejemplo, no me gusta que hablen como de la misma palabra trans, ¿sabes? Es una categoría impuesta, psicológica, además, gringa, que nos obligó a decir, ay, no, es que las personas que tienen disforia de género, como se llama ahora, que antes era trastorno de la personalidad, digan, no, pues es que ahora llamémoslas trans porque son unas personas que transitan de un lado, de un género al otro. ¿Tú sabes qué es transitar? ¿Saben qué es transitar? Transitar es una cosa que va siempre así, que no tiene fin, que no hay una finalidad, que no llega a un punto. Transitar es esto. Y yo siento que las personas trans en la vida la tenemos tan clara, pero tan clara, que podemos decir, es que yo tengo ese fin, mi finalidad es ser esto. O sea, realmente si uno se da cuenta, una persona trans no transita de un género a otro. De por sí esa palabra me parece pesada, ¿sabes? Como trans es como decirle, mira, ya tiene verga. Si es una cosa de hablar de trans, es hablar como si me colgara el pene acá, así. Y entonces desde ahí empieza el trato, ¿no? Entonces, y todo se basa según por lo que tienes en medio de las piernas. Yo sé que hay gente que es más abierta al tema, pero hay otro que le queda el morbo, como Lina, sentado para que usa cocos o WhatsApp. Y esas cosas. Y entonces está, así ni siquiera lo digan, ¿sabes? Pero se lo están pensando mentalmente. Sí, como el marido le dará o ella le da al marido. Sí, es una cosa fuertísima todo el tiempo. Quiero hacerte una pregunta, ¿no es parte de tu fascinación que se lo pregunten? No, para nada. Es mejor que lo averigüen, pero no que lo pregunten. Bueno, y entonces, eso por un lado. Y digamos que yo hablaba, por ejemplo, hablábamos con la chica la vez pasada, como de pensar, no sé,
hacen teorías intergéneros, como hay personas que son intersexuales, que nacen con vagina y con pene, ¿por qué no haber personas que se construyen en lo femenino y en lo masculino? ¿Sabes? Hay una necesidad de encajar a todo el mundo, entonces el negro, el campesino, el blanco, el indio, la mujer, la gorda, la flaca, hay una necesidad de encajar y de encasillar a todo el mundo. O sea, tú tienes que obligatoriamente definirte en algo, o si no, no eres nadie, y no puedes encajar en ningún círculo ni en ningún espacio si tú no defines quién eres y además lo dices, ¿no? Como, yo soy una mujer, por favor, trátame como una mujer, ¿no? Y resulta siendo un ejercicio, pues además, pues frustrante todo el tiempo de estarle diciendo, hey, mira que es que yo soy así. No, no es mentira, es que tal. Entonces resulta siendo como, por ejemplo, entre las mujeres trans, ¿no? Entonces son violentas, son agresivas, son consumidoras, súper promiscuas, y pues resulta que sí, pero también hay pasos, pero es como todo el mundo, y entonces uno dice, marica, porque conocen solamente el lado malo, si yo tengo dos historias, yo tengo el lado A y el lado B, ¿saben? Y yo creo que es cansante decir como, pues nada, miren, nosotras somos así, somos no sé qué, y tratamos de edificar y de cambiar los imaginarios de la gente. Yo dije, ay no, ya no más, yo no quiero cambiarlo. Si a usted le parece que yo soy harta, boleta y mala, pues esta es tu versión, pero es que mira que yo también amo, siento, sufro, lloro, sí, y me duele, y tengo familia, y soy igual que tú, soy tan igual que tú y que cualquier otra persona que porque desconocen esa parte, ¿no? Porque se quedan con lo mala, con la versión negativa de la historia de las personas y de las mujeres trans. Ok. Sí, estoy de acuerdo, es que no, sí, quizás, yo miren, yo estoy trabajando ahorita en un proyecto y uno se sorprende de lo machista que es uno sin darse cuenta, y es verdad, toca irse educando y toca irse, pero también siento que toca ser cruel, es decir, también toca, a medida que se van rompiendo barreras, toca irlas rápidamente, digamos, incorporándolas a una nueva forma de relacionarse y no quedarse como en la nostalgia de lo que fue. Pero estoy absolutamente consciente de que somos una sociedad machista. Estoy trabajando en un proyecto pedagógico en el cual se le está explicando a los niños a través de unas narrativas que hicieron niños en diferentes zonas de conflicto. Estamos tratando de traer esas narrativas y ver cómo las incorporamos en la educación formal. Y entonces se habla de desplazamiento y se habla de... son tres desplazamiento, bueno, ya no me acuerdo. El caso es que estábamos trabajando y ayer miré como más detenidamente el curso y vi que la mayoría eran niñas, o sea, la mayoría de las que están metidas, digamos, en esta, que son niñas urbanas, es decir, que no sufrieron directamente el conflicto. Y cuando yo les dije, bien, ahora el siguiente ejercicio es que vamos a escribirle una carta a las personas que van a oír estas canciones que vamos a cantar, porque se va a grabar un disco y todo. Y las niñas me hicieron caer en cuenta de una cosa que yo ni siquiera había visto, y evidentemente es porque todavía hay rezagos en la mirada que si bien no son voluntarios, son una restricción a la mirada que uno tiene, viene del machismo. Y es que me dijeron ellas, nosotros queremos escribirle una carta a las mujeres que van a oír estas canciones, porque sentimos que el cuerpo más violentado en todos los procesos de violencia fue el de las mujeres, y fueron ellas quienes me lo hicieron notar. Así que sí, estoy de acuerdo, cada cual debe crear su definición de sí mismo. Estamos en una época en la que se puede, tenemos toda la información para eso, y creo que nunca como ahora es posible, sí, pero si tienes miedo, pues tienes miedo. Quizás cada cual cuenta la historia desde cómo la vivió, y hay que estar atentos a todas esas historias, creo. Me están pidiendo que haya preguntas ya. Sí. Pero una cosa, yo creo que la primera lucha, digamos, que se dio en este sentido, va a alguien distinto y que lo dejen ser distinto, simplemente que siga derecho. No que lo estén señalando ni que estén mirando y miren, pero para eso tipo no, o sea, dejen seguir. André Breton, por allá en 1935, dijo: lo harto de vivir en mi época es que ya nadie se escandaliza. Y en 1935, porque vivían del escándalo, los surrealistas amaban el escándalo. Y en 1935, después de que había pasado todo, el tipo ya aburrido dijo: no me jodas, que ya nadie se escandaliza por nada. 1935. El derecho a ser invisible, ¿sabes? A estar en la sociedad y no
pues no sé, como, ay, la loca, ay, mira, ahí va lo suyo, dicen muchos, y uno como, ay, no, Dios mío. Pues sí, o sea, es inevitable muchas veces decir ser invisible cuando tú eres tan notoria, ¿no? O sea, como una mujer alta, no sé, súper voluptuosa y demás. Y entonces la gente dice, pues obviamente tiene que fijarse, pero entonces no solo con la aceptación que es, sino con la burla, ¿no? Con el morbo. Y es el miedo propio el que me hace burlarme de la chica, ¿no? El miedo de que, uy, no, pero tiene el culo grande, yo hasta se lo mandaría, o no sé qué. Sí, mentalmente los hombres también dicen unas cosas que no lo dicen en público, y hay un miedo a eso también de sentir y explorar con las mujeres trans, aunque tengan todo el deseo, porque pues muchos hombres sienten un morbo grandísimo de estar con las mujeres trans, pero no, pues no lo hacen, ¿no? Y se reprimen esos deseos. Y tengo un elogio para ti. Yo soy gay, me gustan las mujeres y me parece una mujer hermosa. Y la otra pregunta es, ¿cómo un antropólogo puede ser actor? Porque es que en verdad no logro saber cómo lo logro. Pero estamos haciendo todo un discurso de cómo tomar decisiones y me haces esa pregunta. Porque es difícil, o sea. No es para nada difícil. No quiero hacer una disertación, digamos, aburrida, pero un antropólogo es lo mismo que un actor, ¿sí? Los dos son miradas sobre el mundo. Quizás el actor es más técnico, sí domina una técnica, la antropología tiene unas metodologías, pero en el hecho, digamos, en el hecho humano, un antropólogo, si te das cuenta, es una persona que va a otra cultura, ¿cierto? Para estudiar otra cultura, y al hacer ese estudio crea un reflejo sobre su propia cultura. Un actor hace un poco lo mismo, va, se mete en otra personalidad, trata de entender esa personalidad, y en ese proceso de entenderla lo que crea es un reflejo de sí mismo. Entonces, las preguntas, digamos, esenciales son muy parecidas, los métodos son diferentes, pero los actores están llenos de psicólogos, antropólogos hay pocos, economistas, médicos, arquitectos. Quizás tenga que ver, yo siempre amé la antropología, sigo, digamos, cuidando mi antropología porque es una forma de ver el mundo, a mi juicio. Y eso se los dejo ahí en el tintero, pero por favor, de verdad, las personas somos tan distintas y tan diversas, y lo único que le digo es que nuestras filosofías de vida nunca castren nuestras biologías. Y un beso, gracias, y gracias a ti por estar acá y a todos por la invitación.